Episodio 21. La primavera árabe. Protestas y revoluciones en el mundo árabe. Introducción. Bienvenidos al episodio 21 de Viaje a través de la historia. Hoy vamos a explorar uno de los momentos más definitorios de la historia contemporánea del mundo árabe. La primavera árabe. Un movimiento que sacudió al mundo entero y marcó el inicio de una nueva era de luchas y transformaciones políticas en varios países de la región. La primavera árabe comenzó en 2010, pero sus raíces van mucho más allá, en las profundas tensiones sociales, políticas y económicas que se acumulaban en el mundo árabe. Fue una serie de protestas masivas y revueltas que desafiaron regímenes autoritarios, exigieron reformas democráticas y en muchos casos condujeron a la caída de gobiernos establecidos durante décadas. Sin embargo, este momento de esperanza se transformó rápidamente en un escenario de caos, violencia y desesperación en algunos países. Movimientos que comenzaron con un llamado a la justicia y la libertad se encontraron con represión brutal, intervenciones internacionales y, en algunos casos, el inicio de guerras civiles que aún hoy afectan a muchos de esos países. Hoy veremos cómo la primavera árabe comenzó como una lucha por un futuro mejor y cómo terminó dando forma a los destinos de países como Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen y Bahrein. Reflexionaremos sobre lo que realmente se logró, lo que se perdió y qué lecciones podemos aprender de los sucesos que marcaron este periodo. Hoy viajaremos al corazón de un momento histórico que transformó a varios países árabes, desafiando regímenes autoritarios y trayendo consigo nuevas esperanzas, pero también desafíos y divisiones. Contexto político, social y económico en el mundo árabe antes de la primavera árabe. Antes de que la primavera árabe hiciera su aparición en las calles de Túnez, Egipto y otros países de la región, el mundo árabe vivía bajo un panorama de inestabilidad y descontento profundo. Regímenes autoritarios habían permanecido en el poder durante décadas y las condiciones de vida de la población se deterioraban rápidamente. Los gobiernos, aunque dictadores en muchos casos, mantenían el control a través de una combinación de fuerza, censura y represión de cualquier intento de disidencia. En países como Túnez, Egipto y Libia, los dictadores de turno, Zine el Abidine Ben Ali, Hosni Mubarak y Muammar Gaddafi, se habían aferrado al poder durante 20, 30, incluso 40 años. Durante todo este tiempo la corrupción era rampante, los derechos humanos eran ignorados y la falta de libertades civiles era la norma. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, alcanzaba niveles alarmantes y las disparidades económicas eran abismales. Mientras una pequeña élite disfrutaba de privilegios y riqueza, la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza. A esto se sumaba la falta de oportunidades, la opresión de las voces disidentes y la censura absoluta sobre los medios de comunicación. El descontento no era un fenómeno aislado, era una condición generalizada en toda la región, especialmente en las clases más bajas. En medio de todo esto, una juventud que no conocía más que la opresión, la falta de futuro y la desesperanza comenzó a despertar. Muchos jóvenes se sentían atrapados en un ciclo del que no podían escapar. No había empleo, no había espacio para la expresión política y mucho menos para la democracia. Pero las condiciones de vida no eran el único problema. La represión política era feroz. Los gobiernos controlaban todos los aspectos de la vida social y política, desde los medios de comunicación hasta la actividad política. Las fuerzas de seguridad actuaban con impunidad, persiguiendo a cualquier opositor, real o imaginado,
y utilizando tácticas de intimidación y violencia para sofocar cualquier intento de cambio. Antes de que estallara la primavera árabe, el descontento se había acumulado por años. Las sociedades estaban al borde del colapso, esperando el momento adecuado para hacer oír sus voces. El desencadenante. La autoinmolación de Mohamed Bouazizi. La chispa que encendió la primavera árabe fue un acto de desesperación. El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante tunecino, se prendió fuego en protesta por el abuso de poder y la humillación que sufrió por parte de la policía. La confiscación de su carrito de frutas y la negativa de las autoridades a escuchar sus quejas lo llevaron a tomar una decisión extrema. Este acto de desesperación no pasó desapercibido. En una época donde las redes sociales comenzaban a tener un impacto cada vez mayor, las imágenes y la historia de Bouazizi se viralizaron rápidamente. Las calles de Túnez se llenaron de manifestantes que, inspirados por su sacrificio, exigían un cambio. Los gritos de libertad, trabajo, dignidad resonaron en toda la ciudad. Las protestas, al principio moderadas, rápidamente tomaron un carácter masivo. En solo unas semanas, el descontento social se convirtió en una revuelta generalizada que desbordó las calles y forzó al entonces presidente Ben Ali a abandonar el poder en enero de 2011. Este fue el primer gran triunfo de la primavera árabe, el derrocamiento de un régimen autoritario que había gobernado Túnez durante más de 20 años. La caída de Ben Ali fue un símbolo de esperanza para muchos en el mundo árabe. Si Túnez había logrado una victoria, ¿por qué no podrían los demás países del mundo árabe seguir su ejemplo? Un solo acto de desesperación. Un hombre encendiendo la chispa de una llama que, de alguna manera, transformaría al mundo árabe para siempre. La expansión de las protestas. Túnez, Egipto y la caída de los regímenes. El derrocamiento de Ben Ali fue solo el principio. El ejemplo de Túnez sirvió de inspiración a millones de personas en otros países árabes que estaban igualmente hartos de vivir bajo regímenes autoritarios. En Egipto, por ejemplo, las protestas comenzaron poco después de la caída de Ben Ali. Los manifestantes se congregaron en la emblemática Plaza Tahrir en El Cairo, donde miles de egipcios se unieron para exigir la renuncia del presidente Hosni Mubarak, quien llevaba en el poder más de 30 años. Las protestas en Egipto fueron inicialmente pequeñas, pero a medida que más y más personas se unían a la causa, la presión sobre el gobierno se intensificó. En un giro significativo, las redes sociales jugaron un papel crucial en la organización de las manifestaciones. Plataformas como Facebook y Twitter se convirtieron en las herramientas de comunicación más importantes, ya que los egipcios compartían noticias, organizaban marchas y, lo más importante, mantenían al mundo entero informado sobre lo que estaba sucediendo en El Cairo. La Plaza Tahrir se convirtió en el epicentro de la lucha por la libertad. Durante 18 días, miles de manifestantes permanecieron en la plaza, enfrentándose a la policía y al ejército, hasta que finalmente Mubarak, tras días de protestas, anunció su renuncia el 11 de febrero de 2011. Fue un momento histórico y un claro ejemplo de cómo el poder popular puede desafiar a un régimen autoritario. Pero lo que sucedió después no fue una transición fácil. La caída de Mubarak dejó un vacío de poder y una situación política inestable que se tradujo en años de caos y dificultades. En otros países, como Libia y Yemen, las protestas también se extendieron rápidamente, pero mientras en Túnez y Egipto el objetivo de las protestas era la destitución de los presidentes,
En Libia y Yemen las protestas se transformaron en violentas luchas por el poder. En Libia, las protestas contra Gaddafi rápidamente se convirtieron en una guerra civil. La intervención de la OTAN y el apoyo a los rebeldes llevaron a la caída de Gaddafi en octubre de 2011, pero su muerte marcó el comienzo de un conflicto prolongado que aún persiste en el país. En Egipto, las calles se llenaron de millones de voces exigiendo justicia. No era solo una revolución, era un reclamo de dignidad, una lucha por un futuro mejor. Los resultados de la primavera árabe. Logros y fracasos. El impacto de la primavera árabe fue profundo, pero sus resultados fueron mixtos y en muchos casos trágicos. A pesar de las victorias iniciales, como el derrocamiento de Ben Ali en Túnez y Mubarak en Egipto, el panorama general de la región no estuvo marcado por un progreso claro hacia la democracia, sino más bien por una serie de desafíos que, en muchos casos, deterioraron aún más las condiciones de vida de los ciudadanos árabes. En Túnez, después de la caída de Ben Ali, se dio un proceso de transición que permitió la creación de un gobierno democrático. Las elecciones libres de 2011 resultaron en una participación política pluralista y en los años posteriores, el país logró una cierta estabilidad política en comparación con otros en la región. Sin embargo, Túnez no fue inmune a las dificultades económicas y las amenazas de grupos extremistas, como los yihadistas. A pesar de estos desafíos, Túnez se mantiene como un ejemplo positivo de lo que la primavera árabe podría haber logrado. Por otro lado, en Egipto, el entusiasmo popular por el derrocamiento de Mubarak rápidamente se desvaneció. Aunque las elecciones presidenciales de 2012 llevaron a la victoria de Mohamed Morsi, miembro de los Hermanos Musulmanes, la situación política se volvió aún más tensa. La polarización entre islamistas y laicos aumentó y en 2013 Morsi fue depuesto por un golpe de Estado liderado por el ejército, lo que resultó en la instauración de una dictadura militar bajo el liderazgo de Abdel Fattah el-Sisi. La transición hacia una democracia fue trágicamente fallida y el país volvió a caer en una represión similar a la que existía antes de las protestas. En Libia, la caída de Muammar Gaddafi, tras meses de lucha y con la intervención de la OTAN, dejó al país sumido en una guerra civil que todavía persiste. Libia se dividió en facciones militares y tribales, lo que provocó una situación de inestabilidad crónica, sin un gobierno central capaz de ejercer control efectivo sobre el territorio. En Siria, lo que comenzó como una serie de manifestaciones pacíficas en 2011 en contra del régimen de Bashar al-Assad, rápidamente escaló hacia una guerra civil sangrienta que involucró a potencias extranjeras como Rusia, Estados Unidos, Irán y Turquía. La guerra, que ya ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, devastó el país y aún hoy no hay una resolución clara al conflicto. Mientras tanto, en Yemen, las protestas también derivaron en una guerra civil, con el país dividido entre las fuerzas leales al gobierno reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes, que recibieron apoyo de Irán. La situación en Yemen se convirtió en una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La primavera árabe nos dejó una amarga lección. El cambio nunca es sencillo, y las revoluciones pueden generar resultados impredecibles. Algunos países lograron avances, pero la mayoría quedó atrapada en el caos. El papel de las redes sociales y la comunidad internacional. Un aspecto clave de la primavera árabe fue el papel fundamental que jugaron las redes sociales en la organización y expansión de las protestas. Plataformas como Facebook, Twitter y YouTube permitieron a los manifestantes comunicarse, organizar marchas y
Lo más importante, difundir sus demandas al mundo. Los jóvenes de la región, que en muchos casos no tenían acceso a los medios tradicionales controlados por los gobiernos, encontraron en las redes sociales una vía para conectarse y movilizarse. Las imágenes de las protestas, las confrontaciones con las fuerzas de seguridad y las violaciones de derechos humanos en los países árabes se difundieron rápidamente por todo el mundo. Esto no solo generó un apoyo internacional a las demandas de los manifestantes, sino que también llevó a los gobiernos de otros países a tomar posturas, tanto a favor como en contra de los movimientos. Sin embargo, la influencia de las redes sociales también tuvo sus límites. Aunque las plataformas digitales fueron eficaces para coordinar protestas masivas, no pudieron evitar que algunos gobiernos utilizaran su poder para desinformar, censurar y manipular a la opinión pública. En muchos casos, los regímenes autoritarios usaron las mismas herramientas tecnológicas para difundir propaganda y desactivar los movimientos desde adentro. Por otro lado, la comunidad internacional desempeñó un papel mixto en la primavera árabe. Mientras que muchos gobiernos occidentales expresaron su apoyo a los manifestantes y su condena a la violencia estatal, sus intervenciones a menudo estuvieron motivadas por intereses geopolíticos y económicos. En el caso de Libia, por ejemplo, la intervención de la OTAN fue clave para derrocar a Gaddafi, pero esta intervención no resultó en un proceso de construcción de paz efectivo y dejó a Libia sumida en el caos. En Siria, la intervención extranjera por parte de potencias como Estados Unidos, Rusia e Irán complicó aún más la resolución del conflicto. Las redes sociales ofrecieron una plataforma para la revolución, pero también demostraron que la lucha por la libertad no puede depender únicamente de la tecnología, sino de una transformación profunda en la estructura de poder. Impacto y lecciones aprendidas. La primavera árabe dejó lecciones importantes para los pueblos árabes y para el mundo en general. Primero, nos mostró que el descontento social puede movilizar a millones de personas y derribar gobiernos autoritarios, pero también dejó en claro que la transición hacia la democracia no es automática. El vacío de poder que deja un régimen autoritario puede ser rápidamente llenado por fuerzas militares, grupos extremistas o facciones en guerra, lo que puede desestabilizar aún más a la región. En segundo lugar, nos enseñó que las revoluciones no siempre conducen a un resultado deseado. El cambio real no solo depende de la caída de un dictador, sino de la capacidad de la sociedad para construir instituciones democráticas sostenibles. La falta de experiencia política, las divisiones internas y la injerencia extranjera dificultaron este proceso. Finalmente, la primavera árabe nos recordó que la lucha por la libertad y la justicia es un camino largo y difícil. Aunque hubo momentos de gran esperanza, la represión, la violencia y la guerra civil demostraron que el cambio real requiere no solo valentía en las calles, sino también una verdadera voluntad política para transformar las estructuras de poder que han mantenido la opresión durante generaciones. La primavera árabe nos mostró que el cambio es posible, pero también nos enseñó que la lucha por la libertad es un proceso que no tiene garantías. Conclusión. La primavera árabe fue un periodo de gran agitación que cambió para siempre la cara del mundo árabe. Aunque no todos los movimientos revolucionarios lograron el éxito que esperaban, muchos de ellos dejaron una huella indeleble en la región y en la historia mundial. Lo que comenzó como un grito de desesperación en las calles de Túnez se convirtió en un movimiento global que desafió décadas de opresión y corrupción. Sin embargo, como hemos visto, las consecuencias de estos cambios no fueron uniformes, y el futuro de muchos países sigue siendo incierto.
A pesar de las derrotas y las tragedias, la primavera árabe también demostró la capacidad de los pueblos para luchar por sus derechos y desafiar los sistemas opresivos. Nos mostró que, en última instancia, la voluntad de la gente puede cambiar el curso de la historia, aunque el camino hacia el cambio sea largo y lleno de obstáculos. Como siempre, la historia nos invita a reflexionar sobre los costos y las recompensas del cambio. En este caso, la primavera árabe nos dejó con la pregunta: ¿cuál es el futuro del mundo árabe y cómo podemos, como ciudadanos globales, apoyar las luchas por la libertad y la justicia en todo el mundo? La primavera árabe fue una prueba de que el cambio puede surgir en los momentos más inesperados. Sin embargo, la verdadera victoria será la capacidad de los pueblos de la región para construir un futuro de paz, justicia y democracia.